Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque después de unas cuantas semanas sin grabar una nueva entrega dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, pues aquí tenemos un nuevo vídeo que se encuadra dentro de esa serie en la que hablo acerca de músicos de jazz, a veces conocidos, a veces menos conocidos, y hablo de todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me gusta. Y cuando hablamos de jazz, uno de mis músicos favoritos, uno de mis saxofonistas favoritos es el gran Sonny Stitt. Y hoy voy a hablar de Sonny Stitt tomando como excusa un disco que acaba de salir en el sello Elemental Music que se titula Bopping in Baltimore, Live at the Left Bank. Y esto es un disco que se acaba de publicar hace muy poco y que nos presenta cintas inéditas de Sonny Stitt grabadas en directo en Baltimore en los años 70, en uno de los mejores momentos de la carrera de Sonny Stitt, y es una maravilla poder tener nuevas grabaciones que no se conocían en directo, en este caso de Sonny Stitt, además en una compañía excelente, como veremos muy pronto. Es un disco doble, como digo, publicado por el sello Elemental Music, gracias al incansable trabajo de investigación de Zev Feldman, quien se presenta a sí mismo como el detective del jazz o jazz detective, y desde luego, diciendo esto, no exagera en lo más mínimo. Se recupera, gracias al trabajo del señor Feldman, este concierto en directo de Sonny Stitt en los años 70, y nos permite disfrutar de unas grabaciones realizadas por Sonny Stitt, en este caso al saxo alto y en formación de cuarteto. Este disco doble, como digo, acaba de salir hace solamente unas semanas y contiene 8 temas, es un disco doble con 8 temas, ya vemos que cada uno de los temas, cada uno de los cortes es bastante extenso en cuanto a tiempo y muy interesante desde un punto de vista jazzístico, desde un punto de vista musical. 8 temas que se grabaron en directo el 11 de noviembre de 1973 en el Famous Ballroom de Baltimore, en el estado de Maryland. Y aquí tenemos a un Sonny Stitt en plenitud de facultades a sus 49 años, menos de una década antes de su fallecimiento, y en una compañía verdaderamente excelente. Ya lo voy a decir. Kenny Barron está al piano. Kenny Barron necesita una entrada dentro de las impresiones sobre jazz específica para él. Kenny Barron al piano, Sam Jones al contrabajo y Louis Hayes a la batería. El resultado con este cuarteto solamente puede ser de la más alta calidad y, por supuesto, el sonido también es magnífico. Un disco realmente recomendable, del que voy a hablar un poco más pues dentro de unos minutos, porque utilizo este disco, Boppin' in Baltimore, Live at the Left Bank, del sello Elemental Music, como excusa para hablar de Sonny Stitt, que es uno de mis saxofonistas favoritos, tanto al saxo alto como al saxo tenor. Sonny Stitt nació en Boston en el año 1924 y se vio muy influido por el bebop y en especial por un Charlie Parker, al que idolatraba absolutamente y del que tomó innumerables ideas. Pero no era Sonny Stitt simplemente un saxofonista que copiaba a Bird, que quería sonar como Bird. No, quería ir más allá, y con el tiempo Stitt se convertiría en uno de los músicos punteros, ya no del bebop, sino del hard bop, pero la influencia de Charlie Parker jamás desaparecería. Una de las cualidades principales de su música,
que a mí me interesan especialmente y que además se puede escuchar con total claridad en este disco doble que acaba de salir es el influjo del blues. El blues es fuente inagotable de inspiración para Sonny Stitt, que era además un consumado improvisador que siempre sabía cómo quería que sonase su música, independientemente de los músicos con los que tocase. Y la presencia del blues fue siempre un aspecto que para él era innegociable y es un aspecto también que da forma a la mayor parte de su producción discográfica. Y aquí lo que quiero hacer es recomendar un par de discos de Sonny Stitt que estarían bien para quienes quieran entrar en su música antes o después de escuchar este Bopping in Baltimore. Porque quien desee entrar en su sonido poderoso, potente, lleno de un swing arrebatador, teñido siempre de blues, puede hacerlo a través de algunos discos que a mí me parecen verdaderamente imprescindibles en su discografía. Por ejemplo, el disco que grabó junto a Bud Powell al piano y J.J. Johnson al trombón en el año 1950, y son grabaciones que se pueden encontrar, entre otras, en esta excelente caja, una caja que yo recuerdo haber comprado en Memphis hace ya varios años y que me encanta y a la que vuelvo continuamente, publicada por el Concord Music Group en el año 2006. Esta caja titulada Stitt's Bits, las grabaciones bebop entre 1949 y 1952. Aquí tenemos colaboraciones con Bud Powell, colaboraciones con J.J. Johnson y los inicios de la carrera de Sonny Stitt. Es un disco o una caja que contiene 3 discos y que como introducción a los inicios de la carrera de Sonny Stitt es realmente muy valiosa. Pero yo creo que no llega con esta caja, sino que, por ejemplo, el disco Sunny Side Up, que grabó para Verve en el año 1957 y en el que colabora con otro coloso del saxofón como es Sonny Rollins, y también está Dizzy Gillespie a la trompeta en ese disco, con lo cual evidentemente es una maravilla. Ese disco que tengo pero que no he encontrado en la estantería y por tanto no lo he podido bajar para enseñarlo a cámara, Sunny Side Up es una absoluta maravilla, grabada para Verve en 1957. La sesión con el trío de Oscar Peterson, también para Verve, titulada Sonny Stitt Sits In with the Oscar Peterson Trio, del año 1960. Sonny Stitt se sienta o colabora con el trío de Oscar Peterson, grandísimo disco del año 1960, o el excelente Boss Tenors, que este sí que lo tengo aquí, lo he bajado de la estantería. Boss Tenors es una reunión también para Verve de 1961 con el magnífico Gene Ammons. Y bueno, realmente aquí está Sonny Stitt y Gene Ammons. A Gene Ammons tendremos que dedicarle, por supuesto, una entrega de impresiones sobre jazz, porque es difícil tocar el saxofón con más soul y con más sentimiento que este hombre Gene Ammons, que aquí colabora con Sonny Stitt en un verdadero discazo. Como pueden ver, los discos para Verve que grabó Sonny Stitt se encuentran entre mis favoritos, aunque realmente cualquier disco de Sonny Stitt, incluso sus últimas sesiones poco antes de su muerte en los años 80, son también interesantes. Cualquier disco de Sonny Stitt que yo he tenido la oportunidad de encontrar, me lo he traído para casa sin ningún tipo de duda. Entonces, las primeras grabaciones de bebop de los años finales de los 40, principios de los 50, con Bud Powell, con J.J. Johnson, esa es una buena puerta de entrada a la música de Sonny Stitt. Después tenemos el Sunny Side Up,
con Sonny Rollins y con Dizzy Gillespie. De hecho, muchas veces se presenta ese disco como un disco de Dizzy, pero también están ahí Sonny Rollins y Sonny Stitt. Y la sesión con el Oscar Peterson Trio que se titula Sits In with the Oscar Peterson Trio, y el disco Boss Tenors que acabo de enseñar con Gene Ammons son verdaderas maravillas que yo creo que les van a dar una idea del tipo de sonido de Sonny Stitt y les prepararán para este disco grabado en 1973 que a mí me parece realmente un añadido necesario, un disco que hay que tener si a ustedes les gusta el buen hard pop, el buen jazz bluesero y uno de los grandes saxofonistas que es Sonny Stitt. Este nuevo disco doble, Bopping in Baltimore, nos ofrece la oportunidad de asistir a un concierto en directo de Sonny Stitt organizado en Baltimore por la Left Bank Jazz Society en 1973. Esta es una sociedad, una asociación que se dedicaba en Baltimore a promover conciertos de jazz, y uno de ellos fue este concierto de noviembre de 1973 con Sonny Stitt en formato o en formación de cuarteto, y nos presenta este disco a Sonny Stitt en todo su esplendor como lo que era Sonny Stitt en directo, es decir, un saxofonista competitivo que no daba nunca tregua. Había otros saxofonistas que en esas típicas competiciones jazzísticas que se llamaban cutting sessions temían, le tenían verdadero temor a Sonny Stitt porque era competitivo, no daba tregua, tenía una energía implacable y un talento como pocos. Cualquier disco de Sonny Stitt nos demuestra esto con total claridad. El disco tiene también, además de, por supuesto, los dos CDs que aquí pueden ver, está además presentado en un digipack desplegable muy hermoso con fotografías y tal y cual. Y ahí tenemos también el sello de la Left Bank Jazz Society de Baltimore en Maryland, pero también tiene un libreto interno y desde luego es necesario leer este libreto que tiene mucho texto, como pueden ver, tiene mucho texto y también tiene alguna fotografía, como podemos ver ahí, de este concierto. Aquí, por ejemplo, está Kenny Barron al piano. Esa no es una fotografía realmente del concierto. Aquí está Louis Hayes a la batería, estas fotografías en blanco y negro y en color. Y aquí tenemos a Sam Jones también al contrabajo, y bueno, pues algunas fotografías también de Sonny Stitt. Muy hermosa esta fotografía, y aquí lo tenemos también. Estas parece que son las cintas originales que el detective del jazz, Mr. Zev Feldman, encontró, y bueno, pues gracias a su trabajo tenemos este magnífico disco. Bueno, en las notas del disco, en las notas que aparecen en el libreto que acompaña al disco, Bob Blumenthal bromea diciendo que no es extraño que el cineasta Clint Eastwood sea un enorme admirador de Sonny Stitt. Lo dice por quizá esta idea de competitividad, por esta testosterona que siempre desplegaba Sonny Stitt sobre el escenario, y esto no es realmente una broma. Se presenta como una broma, pero no es realmente una broma, porque Sonny Stitt era un saxofonista que, como muchos de los personajes de Clint Eastwood en el cine, no se andaba con bromas. Nos lo encontramos aquí en muy buena compañía, aunque por lo que parece no conocía en estos momentos, en 1973, demasiado al pianista Kenny Barron, pero aunque no lo conocía, aunque no había tocado con él, se entiende a la perfección
con Kenny Barron. De hecho, en una breve entrevista que se incluye en el libreto del disco, queda muy claro que el propio Kenny Barron guarda muy buen recuerdo de este concierto y de esta colaboración con Sonny Stitt. Llama a Sonny Stitt, estas son palabras de Kenny Barron, el pianista, uno de los maestros del bebop, y lo describe a Sonny Stitt en estos términos. Stitt es la línea que nos une con Bird. Bueno, de esto creo que no hay ninguna duda. Tiene eso y es un excelente músico que toca bien en cualquier clave, en any key. Creo que su legado es que era un gran músico y lo suyo era el bebop. Eso era lo suyo. Bueno, evidentemente Sonny Stitt sale del bebop, pero trasciende el bebop y se convierte en uno de los saxofonistas clásicos de lo que se llamaría el hard bop en los años 60. También el batería Louis Hayes en el libreto que acompaña a este disco doble habla de Sonny Stitt para decir que estaba a otro nivel y que grabar con él era siempre algo especial. Estas son las palabras de Louis Hayes, el batería. Tienen que juntarse muchas cosas distintas para poder alcanzar el nivel de Sonny Stitt. Era alguien único. Y, desde luego, Sonny Stitt fue alguien que, tomando elementos del lenguaje musical de Charlie Parker, fue más allá de ese lenguaje, se apropió de ese lenguaje para crear algo personal, algo diferente, algo nuevo. Quizá por eso podemos decir, entre otras cosas, que Sonny Stitt, como dice Louis Hayes, era alguien único. Y si escuchamos el disco, que es lo que yo les animo a hacer, que se acerquen a este disco, que lo busquen, que lo compren, que lo encuentren y que disfruten con él porque es verdaderamente maravilloso. Si escuchamos el disco, el blues es el denominador común de estos 8 temas que encontramos aquí, porque si ustedes ven la parte de atrás, verán, no sé si se ve muy bien, sí, más o menos yo creo que sí, que lo que tenemos aquí son 8 cortes. Este es el concierto completo que se grabó en Baltimore, Maryland, en 1973. Bueno, cada uno de los CDs, como digo, el blues es el denominador común en estos temas, y cada uno de los CDs se inicia con un blues de larga duración. Por ejemplo, en el disco 1 tenemos Baltimore Blues, que casi dura 20 minutos, y el disco 2 tiene un blues que se titula A Different Blues, que dura casi 15 minutos. Entonces vemos que hay sitio suficiente para solos, porque el blues lo que hace aquí es ofrecer un lugar, ofrecer un contexto que permite explayarse y sobre todo expresarse a los músicos. Son estos 2 temas. Temas influidos por el blues y temas de larga duración que permiten que se luzcan todos los músicos ofreciéndoles un terreno conocido y en el que se sienten verdaderamente cómodos para improvisar. La energía de un Sonny Stitt que había dejado por entonces, por 1973, el jazz más electrónico para volver a las raíces, es desbordante esa energía, esa potencia de Sonny Stitt. Se le nota muy seguro, disfrutando del saxo alto, y los 3 standards que se presentan, que son Star Eyes, quizá uno menos conocido, ¿no? Pero ahí está, uno de los standards es Star Eyes, They Can't Take That Away From Me y Stella by Starlight. Estos 3 standards están interpretados a un tempo bastante acelerado. Ya decíamos que Sonny Stitt, como Johnny Griffin, es uno de estos saxofonistas que no dan tregua, y bueno, puede haber una balada como Stella by Starlight, pero él no la va a tocar en modo balada, sino que se va a ir a un tempo mucho más acelerado. Pero qué interpretación más excelente
de Stella by Starlight, entre otros temas que aparecen aquí. La única balada es el clásico Lover Man, oh, where can you be? Ahí sí que con Lover Man, que es una canción que yo siempre asocio a Billie Holiday, pero claro, con Lover Man sí que tenemos o entramos ya en el territorio de las baladas. Lover Man en este disco es la única balada y era una de las favoritas de un Sonny Stitt que yo creo que siempre se encontró mucho más a gusto tocando a mayor velocidad, pero que también tenía su lado intimista cuando lo consideraba necesario, y en este disco esto lo vemos en Lover Man. La sección rítmica que acompaña a Sonny Stitt en este concierto no puede ser mejor y se entiende con el líder a la perfección. Por supuesto, sobresale Sonny Stitt, pero los demás músicos, Kenny Barron, Sam Jones, Louis Hayes, los demás músicos lo comprenden, interactúan con él y también disfrutan de sus momentos para realizar solos que aportan muchísimo a cada uno de los 8 temas interpretados. En definitiva, estamos ante un disco que yo creo que merece añadirse, merece figurar en la colección de cualquier aficionado a Sonny Stitt, al saxofón y al buen jazz en general. Este disco y todos los que Zev Feldman, el detective del jazz, lleva ya un tiempo publicando en el sello Elemental Music, todos esos discos son muy recomendables, y uno de los últimos que han salido es este que tengo en mi mano y que conseguí hace muy poco, porque hace solamente unas semanas que está este disco en el mercado. La música que contienen los surcos digitales de este disco es buena prueba de las palabras del propio Sonny Stitt que se recogen en el libreto. Palabras extraídas de una entrevista en los años 70. No necesariamente de una entrevista relacionada con este concierto o anterior o posterior al concierto inmediatamente, sino que esta es una entrevista de los años 70, que sí es la década en la que se graban estas cintas, y en esta entrevista dice Sonny Stitt: tienes que ser tú mismo. La palabra mágica es ensayar. La experimentación y la creatividad es lo que hace a un artista único. No todo el mundo está hecho para ser músico. No todo el mundo tiene lo necesario. Se implica aquí, por supuesto, que el propio Sonny Stitt sí que tiene lo necesario y que sí estaba hecho para ser músico, y es imposible no estar de acuerdo, porque sí que Sonny Stitt es uno de los saxofonistas. No es uno de esos saxofonistas de los que más se habla cuando hablamos de saxofonistas en el jazz, pero desde luego es uno que vale la pena descubrir, porque sí que tiene lo necesario, sí que era un hombre hecho para ser músico, y su discografía deja claro que es uno de los más importantes saxofonistas del jazz del siglo XX, muy influido por el blues, en un principio muy influido por Charlie Parker, pero que supo salir de ese terreno dominado por Bird e ir más allá y crear su propio estilo, un estilo potente y un estilo, como ya he dicho, que es el de un hombre con muchísima energía sobre el escenario, con el saxofón en la mano, y que no da tregua absolutamente. Pero a pesar de que ha habido saxofonistas que le tenían un cierto miedo por lo competitivo que era, y además lo bueno que era también, la calidad de sus interpretaciones, si lo pensamos desde un punto de vista de competición, pues es muy difícil competir con Sonny Stitt, porque es uno de los pesos pesados realmente, pero la mayor parte de los músicos que han tocado con él, la mayor parte de las palabras que he leído acerca de Sonny Stitt son siempre elogios por parte de quienes
han trabajado con él. Y quienes trabajan con él en cuarteto en este disco son nada más y nada menos que el pianista Kenny Barron, el contrabajista Sam Jones y el batería Louis Hayes. No se puede estar en mejor compañía. En compañía semejante o igual, sí, pero en mejor compañía es muy difícil. Así que les recomiendo este disco de Sonny Stitt, Boppin' in Baltimore, en directo en el Left Bank de Baltimore, en el estado de Maryland, año 1973. Magnífico concierto de Sonny Stitt en formación de cuarteto publicado por el sello Elemental Music en este año de 2023 en el que estamos grabando este vídeo, es decir, hace solamente unas cuantas semanas. Yo creo que no se arrepentirán si se acercan a este disco, como no se arrepentirán tampoco si entran en la música de Sonny Stitt a través de cualquiera de sus grabaciones. Esta caja, por ejemplo, el Boss Tenors en colaboración con Gene Ammons, otro grande y a veces poco valorado saxofonista de la historia del jazz en la segunda mitad del siglo XX. Nos ocuparemos de Gene Ammons en algún momento en estas impresiones sobre jazz. Este es otro disco realmente magnífico del año 1961 y después tenemos el Sunny Side Up, que es una maravilla con Dizzy Gillespie y Sonny Rollins y la colaboración con el Oscar Peterson Trio. Pero realmente cualquier disco que ustedes encuentren de Sonny Stitt vale la pena y debe escucharse, incluyendo, lo repito una vez más, Bopping in Baltimore en directo en el Left Bank en el año 1973. No sé si ustedes conocen la música de Sonny Stitt o no. Si la conocen, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Díganme cuáles son sus discos favoritos de Sonny Stitt, cuáles son sus colaboraciones favoritas que a lo largo de su carrera realizó Sonny Stitt. Díganme por qué les interesa la música de Sonny Stitt, qué sienten cuando escuchan su música, qué rasgos les parecen más interesantes y podemos establecer una conversación, como siempre digo, en torno a la música de Sonny Stitt. Y si no lo conocen, pues acérquense a su música. Este vídeo, como siempre, es una invitación a que escuchen los discos de aquel músico a quien le dedico estas entradas de impresiones sobre jazz y después ya me dirán qué es lo que piensan tras haber escuchado algún disco del gran Sonny Stitt. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde en esta mañana soleada del mes de mayo del año 2023 he estado grabando este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por su atención, como siempre. Gracias por cualquier comentario. Sigan escuchando buen jazz porque, como siempre digo, y como decían Billy Strayhorn y el gran Duke Ellington, bueno, Billy Strayhorn también es uno de los grandes, cuidado. Los grandes Duke Ellington y Billy Strayhorn. I don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.